Y agradecer la presencia en este momento. Estamos con el vicepresidente del FUD, presidente de la UGT, José Villavicencio. Ya habíamos conversado hace unas semanas con usted en esta misma tónica, la tónica de la movilización, la tónica de la organización y de las demandas de los sectores de los trabajadores y trabajadoras ante las anunciadas reformas laborales. Muy buenos días, bienvenido José Villavicencio acá a Wambra Radio. Gracias, qué gusto saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Sí, nos volvemos a escuchar para analizar sobre la movilización del día de mañana, ratificada por el Frente Unitario, las organizaciones del Frente Popular y otros sectores que se han sumado a esta jornada que se va a cumplir este 15 de septiembre. Vamos entrando en materia. El presidente Guillermo Lasso ha anunciado hasta el cierre de este mes de septiembre el envío de un paquete de reformas denominada Creando Oportunidades, en donde se encuentran modificaciones y se ha hablado de una legislación paralela para generar empleo, pero sin solventar y garantizar temas fundamentales de derechos laborales, el tema de la seguridad social, el tema de la afiliación y el tema también de la jubilación patronal. ¿Qué le merece desde el sector sindical de trabajadores y trabajadoras este anuncio de las reformas que serán enviadas de la Asamblea Nacional? Pretender generar empleo en el país a través de leyes es una falacia. La ley no genera empleo, regula las condiciones entre empleador y trabajador. Segundo, no se puede tener dos leyes paralelas para cumplir una misma actividad. Los derechos son universales, el trabajo es parte del deber social, parte de los derechos humanos y no parte de una mercancía, conforme hoy se lo viene tratando. Tercero, el ministro Donoso ha planteado de que no va a topar el Código del Trabajo, pero va a eliminar el recargo de los contratos eventuales y ocasionales, va a quitar el 5% de utilidades para el núcleo familiar y le va a entregar al trabajador. Por Dios, no se entiende que los derechos son progresivos, son irrenunciables, intangibles, inalienables. La utilidad al trabajador se le tiene que dar de acuerdo a su necesidad, y entonces esto es absurdo. En esa misma línea está el tema de la jubilación patronal, de que por lo menos hoy ya viene anunciando de que se va a crear un fondo común. Cuando se justifica de que se lo hace porque es el porcentaje mínimo que llega a jubilarse. Claro, porque no hay ministerio quien controle el derecho al trabajo para que el trabajador, valga la redundancia, pueda jubilarse a los 25 años de servicio en la misma institución o empresa. Entre otros aspectos, entonces, el concepto de que se va a reactivar la economía y se va a generar el empleo a través de leyes paralelas es falso, porque ya tenemos experiencia, ley de justicia laboral, ley de optimización y empleo juvenil, ley humanitaria, entre otras. Entonces no es correcto conforme se viene anunciando. A pretexto de que no hay mejor precarización o peor precarización que no tener empleo, se quiere seguir agudizando las condiciones de vida. ¿Qué buscan al final del día? Legalizar a través de esta ley de oportunidades 17 contratos precarios que están aprobados a través de acuerdos ministeriales. Eso es lo que buscan para tener más facilidades para despedir, no para generar empleo. Lo que buscan es tener una licencia para seguir sobreexplotando a los trabajadores de este país. Y ahí, señor Villavicencio, preguntarle, en varias ocasiones, varios gobiernos incluso, han mencionado que el actual Código de Trabajo es anacrónico, es decir, no estaría respondiendo aparentemente a las necesidades modernas de trabajo, por ejemplo, pensando en, las plataformas digitales, los trabajadores que están en el tema de las reparticiones, bueno, diferentes temas. ¿Qué tan anacrónico debería o podría alcanzar este Código de Trabajo? ¿Es así? El código para el gobierno y algunos empleadores y analistas que están en la línea del Fondo Monetarista es anacrónico porque tiene derechos. El código, si bien es cierto, está vigente desde el año 38, ha tenido más de 100 reformas en este país y ahí establece mecanismos de contratar. Sin embargo, nosotros hemos planteado la predisposición de sentarnos a discutir un nuevo código orgánico laboral para los ecuatorianos. ¿Por qué? Con la propuesta del gobierno resulta que de aquí a 25 o 30 años ya no habría Código del Trabajo.
porque se plantea de que se va a contratar con esta ley de oportunidades. 4.200.000 personas es regulado a través del Código Laboral que tienen trabajo. La mayoría tienen ya más de 30 años de edad. Resulta de que faltarían 25 o 30 años para que se jubilen. Entonces, la muerte lenta al Código del Trabajo. La misma política del correísmo que quiso hacer con las enmiendas, prohibió contratar en el sector público bajo el Código del Trabajo. Entonces, eso es lo que busca, anacrónico porque tiene derechos, porque si fueran otras normativas anacrónicas, ¿por qué no las cambiamos? Un ejemplo, el Código Civil es más antiguo que el Código del Trabajo. ¿Y por qué no se plantea cambiarlo entonces, si es que no sirviera? Porque ahí también habla del tema de la propiedad y el tema de las herencias, entre otros aspectos. Pero claro, como eso no le sirve para seguir explotando a los trabajadores, no se dice nada, pero sí el Código del Trabajo. Entre justo las exigencias de movilización presentadas para mañana, esta movilización de miércoles 15 de septiembre, está el tema de garantizar el presupuesto destinado para solventar la deuda que mantiene el Estado ecuatoriano con la seguridad social. Porque claro, se habla de una crisis institucional y de manejo desde lo público de la seguridad y garantizar la seguridad social con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuáles son los planteamientos desde los sectores de las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras de solventar y sostener la seguridad en manos de lo público? El presupuesto general del Estado entregado a la Asamblea no contempla el tema de pagar la deuda pendiente del 40%, la deuda de salud que bordea los 5.000 millones de dólares y la deuda global que bordea los 20.000 millones de dólares. Esto es preocupante. Cuando se viene hablando de incrementar aportes, años de jubilación y reducir las pensiones, no se dice nada de las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano y también de cómo cobrar al sector privado la mora patronal que bordea los 1.700 millones de dólares. Esto es un tema a discutir, sin embargo, el gobierno no ha dado oídos a un aspecto fundamental. En esa línea está el tema educativo. Se dice que se va a garantizar el libre ingreso, pero se recorta 40 millones de dólares en el tema de las universidades. Un presupuesto global en el tema educativo de un recorte de más de 900 millones de dólares. ¿Cómo se va a garantizar el libre ingreso si a las universidades les va a tocar despedir talento humano como los docentes y los servidores públicos? Se cambió el examen Quiero ser bachiller a transformar. Resulta que se quedaron más de 15.000 jóvenes sin poder dar esta prueba. Entonces el ministro Donoso dice que nos oponemos a que el estudiante trabaje y estudie. No, falso. Primero garanticen el derecho a estudiar. 800.000 jóvenes se han quedado fuera de la universidad. En esa línea, planteemos el trabajo parcial permanente para que el joven pueda estudiar y trabajar 4 horas diarias, 20 a la semana, con todos los beneficios de ley, seguridad social, 13º, 14º sueldo, pero una jornada de lunes a viernes, no de lunes a sábado, de lunes a domingo que ellos quieren plantear. Entonces, son aspectos fundamentales que no se entiende. Se recorta el presupuesto para la bonificación de los jubilados en alrededor de 300 millones de dólares. Perdón. Se recorta el presupuesto para los discapacitados en alrededor de 350 millones de dólares. Y se incrementa el presupuesto para defenderse de los juicios que tiene el Estado con las transnacionales, de los famosos laudo arbitral. Entonces se sigue afectando al sector social, se sigue tratando de resolver la crisis afectando al pueblo ecuatoriano y a través de la sobreexplotación laboral. Hay lamentablemente una confusión que las leyes generan empleo. Si es que fuera así, dediquémonos a generar leyes y para ver si se resuelve el empleo. No es así, hay que reactivar áreas fundamentales como en el agro. Mire, hoy nos da la historia nuevamente la razón cuando planteamos que reactivar el agro, que el Estado garantice el mercado y el capital estableciendo políticas crediticias a largo y mediano plazo. Cuando decimos el mercado es fundamental garantizar el precio del producto. Hoy pasa con los lecheros. Está establecido que deben pagarles 45 centavos el litro y les pagan 17, 20 centavos. El tema de los arroceros, les pagan 30, 31 dólares y no 35
dólares que está establecido. El pequeño y mediano productor bananero, está establecido que deben pagarle $4 la caja de banano y le pagan $1.50. Eso significa garantizar el mercado para generar producción y empleo en este país. Entonces, a reactivar el turismo, la manufactura, la pequeña y mediana industria, ahí se genera empleo, teniendo una economía sólida. Nosotros hemos dicho, un paso importante la vacuna, pero solo la vacuna no va a resolver las necesidades más elementales de los ecuatorianos, entre ellas generar empleo para 5.500.000 personas de la población económicamente activa que están en la desocupación, en el subdesempleo. Señor Villavicencio, otro tema, digamos, que un poco el gobierno y el ministro actual de Trabajo ha hablado, es el trabajo, por ejemplo, de las mujeres y de los jóvenes. Ya hablamos un poco del tema de los jóvenes, pero sobre todo, ¿cómo usted ve qué trabajos se estarían planteando principalmente para las mujeres? ¿Cómo poder garantizar un empleo adecuado para este grupo de la población? Mire, el derecho al trabajo tiene que ser sin discriminación, el derecho a un salario justo igualmente. El trabajo tiene que ir en la línea tanto de las mujeres y de los hombres, sin discriminación. Entonces, está el teletrabajo que ha sido fundamental, propuesta del Frente Unitario, pero también que ha sido sobreexplotado en el tema de la pandemia. Y la mujer se ha visto esforzada a cumplir, si cabe el término, 3 actividades dentro del hogar. Cumplir con los quehaceres domésticos, atender a los hijos a través de los estudios por los medios telemáticos y cumplir su trabajo a través del teletrabajo sin darle las herramientas necesarias, como es la computadora, como es el mismo internet, entre otros aspectos, y conectarse a la hora de que el jefe le disponga. Eso no es adecuado. Entonces es fundamental el teletrabajo para la mujer. Sin embargo, ha sido también explotado en el 2020, 2021 por la pandemia y mucho antes también. Entonces tiene que ser regulado. La mujer tiene que tener el espacio del trabajo en el sector público sin discriminación, en cualquier institución, en el sector privado, pero no puede continuar que en el sector privado la empresa agrícola o la empresa de brócoli le diga, a ver, yo te contrato, pero el primer año estás prohibida de quedarte embarazada, estás prohibida de ser parte de una organización sindical. Siguen habiendo estos aspectos. De esto debería preocuparse el ministro Donoso. Él habla de una famosa ley violeta, que van a haber igualdades para las mujeres. Sería bueno conocerla, esa famosa ley violeta. Nosotros defenderemos el derecho al trabajo para las mujeres y los hombres de este país. Y justo a partir de estas declaraciones es que de mi parte no más que no entender, estoy recopilando información sobre cuáles son las propuestas, porque no se conoce el documento de reformas de Creando Oportunidades, pero se habla principalmente de retroceso al avance, de que se han garantizado derechos laborales sobre el tema patronal. Se habla justo que, y estas son declaraciones del ministro Donoso, que la jubilación patronal en Ecuador solo beneficia apenas al 5% de trabajadores. Y es así que esta posible reforma establecería la eliminación o generar otro mecanismo que no se dé por la jubilación patronal. Y ayer también se evidenciaba otro tema que tiene que ver con al final del año, cuando se dan las utilidades, muchas gracias, Vero, las utilidades de las empresas, se dan las utilidades de las empresas y no se distribuiría a partir de la carga familiar. Todos estos son avances históricos de las diferentes organizaciones de trabajadores y trabajadoras, de ustedes, amigos, amigas, que están viendo este programa. ¿Qué decir ante estas políticas que no solo son que se establece como una obstrucción, sino un retroceso a los derechos laborales? Primero, es una reforma al Código del Trabajo. Segundo, son retrocesos garrafales. No se entiende que las leyes tienen que ser de carácter progresivo, así lo establece la Constitución. Y vamos puntualizando algunos aspectos. Mire, va a eliminar el 25% del recargo del contrato eventual y ocasional. ¿Por qué hay ese recargo? Porque es un contrato eventual que sirve para reemplazar a una mujer que se va a dar a luz, o cuando hay siembra o cuando hay cosecha.
¿Por qué tiene ese recargo? Porque no tiene estabilidad. Un principio de solidaridad es la estabilidad. No tiene los beneficios de la contratación colectiva, llámese esto ropa de trabajo, llámese esto alimentación, subsidio de antigüedad familiar. Sí. ¿No es cierto? Entonces se quiere eliminar este aspecto. Segundo, está el tema de las utilidades, como usted lo planteaba. Las utilidades se establece que es el 15%, el 10% para el trabajador y el 5% tiene que ser distribuido en las cargas familiares. El núcleo familiar. Entonces, no es correcto plantear de que se elimine, no sé si me escuchan. ¿Aló? Sí, le escuchamos, hola. José. Ya, decía, no es correcto entonces plantear, le voy a quitar el 5% al núcleo familiar para darle únicamente al trabajador. No, este es un derecho que está consagrado en la Constitución, está consagrado en el Código del Trabajo y tiene que darle de acuerdo a su necesidad. Ningún trabajador proyecta su desarrollo de vida familiar en el marco de tener uno y más hijos, producto de las utilidades que le entregan. Entonces no es adecuado, es un beneficio familiar y entonces eso es inconstitucional. Tercero está el tema de la jubilación. Sí, el porcentaje es mínimo. ¿Por qué? Porque no han habido políticas públicas y sobre todo el trabajo del Ministerio del Trabajo de tutelar este derecho, de que el trabajador cumpla 25 años y le puedan jubilar. Le han despedido faltando días para los 20 años o para los 25, para no pagarle la jubilación completa, sino solo la complementaria. Entonces, decimos nosotros, no es correcto que una trabajadora o un trabajador tenga un reconocimiento luego de haber servido 25 años a la misma institución, a la misma empresa, al desarrollo del país. Consideramos que sí, porque ha entregado parte de su vida y entonces no es correcto conforme se viene anunciando. Entonces, primero, no es una ley paralela, es una reforma del Código del Trabajo con retrocesos garrafales que lamentablemente quiere cumplir el ministro del Trabajo siendo representante de las cámaras, de los empleadores, y quiere cumplir una vieja aspiración de estos sectores que ha sido plasmado a través de distintos documentos. En los hechos, legalizar 17 contratos precarios a través de la ley de oportunidades. No se entiende que la economía no se va a reactivar y no se va a generar empleo de esa forma. Usted por lo menos requiere 2, 3 años de estabilidad para poderse endeudar y poder proyectar su vida individual y familiar. Si tiene trabajo estable, puede endeudarse, generar un préstamo y adquirir vivienda y otros aspectos. Genera circulante. Si hay circulante hay demanda, si hay demanda hay producción, si hay producción hay empleo. Y entonces aquí se quiere hacer todo lo contrario y así no se resuelven los problemas del país. Y claro, y en este tema de la jubilación patronal es evidente que no sé, como en el análisis lógico está garantizar que no le despidan a esa persona, que sí, claro, si es que se evidencian este tipo de casos, se mandan este tipo de ejemplos, garantizar que no le despidan, no eliminar aquel derecho que le garantiza justo por haber entregado varios años de su vida a un mismo patrono. A veces cae en el absurdo, pero se está generando de esta forma la política y las reformas laborales. Para cerrar, con José Villavicencio, están convocadas mañana estas movilizaciones, miércoles 15 de septiembre, que nos pueda comentar un poco de esta convocatoria, en dónde se dará y qué organizaciones estarán presentes. La convocatoria está ratificada a nivel nacional, las 6 organizaciones del Frente Unitario, las 3 organizaciones sociales del Frente Popular, acompañado y respaldado por la CONAIE, donde participará también el Seguro Campesino, los arroceros que se ven afectados y sin respuesta a sus productos. Entonces, en la ciudad de Quito será a las 16 horas en la Caja del IES y iremos 10 de agosto Guayaquil hasta llegar a la Plaza Grande. Si el gobierno no escucha, nos queda desde derecho a la resistencia, a la protesta social. Y si no escucha luego de mañana, seguirán intensificándose las movilizaciones y las acciones. Nos aprestamos a cumplir 2 años del levantamiento de la huelga de los trabajadores en el 2019. Y no se escucha, no se entiende,
de que hay políticas fondomonetaristas que están afectando. En el tema de los combustibles nos dijeron que era porque se los robaban al hermano país de Colombia. Y resulta que hoy en Colombia está más barato la gasolina, $2.20, estamos pagando $2.39. ¿Cuál es afectado? El pueblo ecuatoriano. Entonces el gobierno debe escuchar y debe ejecutar en la práctica el gobierno del encuentro. Caso contrario, el gobierno del encuentro se reduce, empresarios, la banca y el Fondo Monetario, y no los ecuatorianos. Muchísimas gracias, José Villavicencio, por esta entrevista y nada, mañana estaremos pendientes entonces de las movilizaciones convocadas a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a las órdenes, un abrazo a la distancia.